¿Alguna vez has sentido que hay algo profundamente mal oculto tras los dibujos animados que marcaron tu infancia? Desde proyectos prohibidos de Salvador Dalí y Walt Disney que tardaron décadas en ver la luz, hasta la perturbadora sospecha de que algunas escenas clásicas esconden sonidos de sufrimiento real, hoy descendemos a las profundidades de este iceberg para revelar los secretos que los estudios han intentado enterrar. Quédate hasta el final, porque después de conocer lo que esconden estos archivos perdidos, nunca volverás a ver una animación de la misma manera. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. Igual recuerden que les puedo dejar un saludo al final de mis vídeos, ustedes solo pídanlo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos con este descenso. Estamos en el nivel 1. Mensajes ocultos en películas de Disney. ¿Alguna vez han pausado su película favorita de Disney en el momento exacto y se han encontrado con algo que definitivamente no debería estar ahí? Este es uno de los temas más legendarios del internet, y no es para menos. Por décadas, ha existido la creencia de que los animadores, quizás por aburrimiento tras meses de trabajo repetitivo o como una forma de rebeldía, insertaron detalles ocultos que solo el ojo más atento, o alguien con un reproductor de VHS y mucha paciencia, podría notar. Para entender esto, hay que separar la realidad de la fantasía. El caso más impactante y 100% real ocurrió en la película Bernardo y Bianca 1977. En 1999, Disney tuvo que retirar de las tiendas más de 3 millones de copias de video porque se confirmó que, en una escena donde los protagonistas vuelan en una caja de fósforos, aparece la fotografía real de una mujer en una de las ventanas del fondo. No era un dibujo, era una foto real integrada en el metraje. Disney admitió que fue una travesura de postproducción que pasó todos los filtros de seguridad. Otro ejemplo famoso es la portada original de La Sirenita 1989. Si tienen el VHS guardado, fíjense en el castillo del fondo. Una de las torres tiene una forma sospechosamente fálica. El artista encargado dijo que fue un error por las prisas de entregar el trabajo, pero la polémica fue tal que Disney rediseñó la portada para todas las ediciones siguientes. Sin embargo, aquí es donde entra el terreno de las teorías. ¿Recuerdan la escena de El Rey León donde Simba se tumba y levanta una nube de polvo? Por años se juró que las partículas formaban la palabra sex, pero los animadores oficiales han aclarado que en realidad dice SFX, un pequeño homenaje al equipo de efectos especiales, Special Effects. Algo similar ocurre en Aladdin, donde muchos aseguran que el protagonista susurra una frase sugerente en el balcón, cuando en realidad, debido a la baja fidelidad del audio de la época, lo que dice es: Good Tiger, take off and go, buen tigre, vete ya, hablando con Abu. Hoy en día, es casi imposible encontrar estos detalles en plataformas como Disney Plus. La compañía ha aprovechado la tecnología digital para limpiar sus clásicos cuadro por cuadro, eliminando cualquier rastro de estas bromas internas. Esto ha convertido a los viejos cassettes de video en verdaderos tesoros para los investigadores de lo oculto, siendo la única prueba física de que, detrás de la magia de nuestra infancia, también había animadores con un sentido del humor bastante peculiar. Teoría del universo compartido de Pixar. ¿Alguna vez han notado que la camioneta de Pizza Planet aparece en casi todas las películas de Pixar, desde la antigua Grecia de Hércules hasta el futuro lejano de Wall-E? Lo que para muchos son simples niños, para otros es la prueba de algo mucho más grande: la teoría de Pixar. Esta hipótesis, popularizada por el crítico John Negroni, sugiere que todas las películas del estudio no solo comparten un universo, sino que cuentan una única historia épica sobre la lucha por el dominio de la Tierra entre humanos, animales y máquinas. Según la teoría, todo comienza cronológicamente con Valiente, Brave. Aquí, la magia de los fuegos fatuos y una misteriosa anciana, que parece saber demasiado, explican por qué los animales y los objetos inanimados comienzan a comportarse como humanos. Esta magia evoluciona a través de los siglos. En Ratatouille, vemos a un animal con inteligencia humana, y en Up, la tecnología de Charles Munch permite que los perros hablen, estableciendo una conexión directa entre el progreso humano y el despertar de los animales.
A medida que avanzamos en la línea de tiempo, empresas como By and Large, BNL, la mega corporación que aparece en Toy Story 3, Cars y Wall-E, comienzan a tomar el control. En Toy Story, vemos que los objetos tienen vida propia, pero dependen del amor de los humanos. Sin embargo, para cuando llegamos a Cars, los humanos han desaparecido y las máquinas han heredado la Tierra, adoptando incluso la personalidad de sus antiguos dueños. La cronología alcanza su punto más lejano con Wall-E, donde la Tierra es un basurero inhabitable. Pero al final de la película, vemos renacer una pequeña planta. La teoría dice que esa planta crece hasta convertirse en el árbol central de Bichos, A Bug's Life, mostrando un mundo donde los insectos han prosperado tras la era de las máquinas. Finalmente, llegamos a Monsters Incorporated. Que, según Negroni, ocurre en un futuro extremadamente lejano donde los animales han mutado en monstruos. Al quedarse sin energía, utilizan puertas que en realidad son máquinas del tiempo para viajar al pasado y recolectar los gritos, energía, de los humanos. Es innegable que Pixar conecta sus películas. La camioneta de Pizza Planet, el código A-113 y los peluches de personajes de películas futuras que aparecen escondidos son realidades constantes. Aunque la teoría es fascinante y tiene una lógica interna asombrosa, los directores de Pixar, como Jay Ward, han mencionado que, aunque les encanta la creatividad de los fans, estas conexiones son más bien huevos de Pascua y no un plan maestro narrativo. Sin embargo, nunca han cerrado la puerta del todo, dejando que la leyenda crezca. Significado del código A-113. A lo largo de décadas, miles de espectadores han notado una extraña combinación de letras y números que aparece de forma casi obsesiva en las películas de animación más famosas del mundo. El código A-113. Este no es un número de serie aleatorio ni un mensaje apocalíptico. Se trata del huevo de Pascua más constante y respetado en la historia de la industria, funcionando como una firma secreta que une a los directores más influyentes de la actualidad. Para entender su significado, debemos viajar al Instituto de Artes de California, CalArts. El A-113 era el número del aula utilizada por los estudiantes de primer año de diseño gráfico y animación de personajes. En esa habitación, figuras que hoy son leyendas, como John Lasseter, ex jefe de Pixar, Brad Bird, Los Increíbles, Tim Burton y Andrew Stanton, Buscando a Nemo, aprendieron las bases de su oficio. Al salir al mundo profesional, comenzaron a insertar el número del aula en sus proyectos como un homenaje a sus orígenes y a sus compañeros de generación. Lo que comenzó como una broma interna entre amigos se convirtió en una tradición masiva. En el universo de Pixar, el código es una regla no escrita. Es la placa del auto de la mamá de Andy en Toy Story, aparece en una cámara fotográfica en Buscando a Nemo, en una etiqueta de oído en Ratatouille y es incluso el nombre de la directiva de seguridad en Wall-E. Pero su alcance va mucho más allá de Pixar. El código ha sido visto en Los Simpson. Aparece en el número de recluso de personajes o en documentos oficiales. El gigante de hierro. En la placa de un auto que el robot intenta comer. Películas de Marvel, como en The Avengers, donde se muestra en una pantalla de noticias al final de la batalla de Nueva York. A diferencia de otras teorías que nacen de la especulación, el A-113 es un hecho documentado. Representa la fraternidad de una generación de artistas que revolucionó la animación, pasando de los dibujos hechos a mano a la era digital. Es una forma de decirle al público, y a sus colegas, que, sin importar qué tan grande sea la producción o cuántos millones de dólares cueste, todo empezó en un salón de clases con papel, lápiz y un sueño compartido. Origen de Mickey Mouse. La historia del ratón más famoso del mundo pudo haber sido muy distinta si no fuera por una intervención de último minuto durante un viaje en tren en 1928. Tras perder los derechos de su creación anterior, Oswald el conejo afortunado, Walt Disney se encontraba en una situación desesperada y necesitaba un nuevo protagonista para su estudio. Fue en ese trayecto de Nueva York a Los Ángeles donde nació la idea de un ratón, pero el nombre que Walt tenía en mente no era precisamente amigable. Él quería llamarlo Mortimer Mouse. Walt estaba convencido de que Mortimer era el nombre ideal, pero su esposa, Lillian Disney, tuvo una reacción inmediata de rechazo. Ella argumentaba que el nombre sonaba demasiado pomposo, arrogante o incluso pesado para un personaje que debía ganarse el cariño del público. Lillian sugirió que el nombre fuera algo más corto, ágil y simpático. Así fue como propuso el nombre de Mickey. Walt aceptó el cambio, y el resto es historia.
El personaje debutó poco después en el cortometraje Steamboat Willie, convirtiéndose en un fenómeno global. A pesar del cambio, el nombre de Mortimer no fue desechado para siempre. En 1936, Disney decidió introducir a un nuevo personaje en el corto Mickey's Rival. Este personaje, llamado precisamente Mortimer, fue diseñado para ser todo lo que Lillian temía: un ratón alto, presumido y grosero que intentaba robarse el afecto de Minnie Mouse. De esta manera, el nombre original terminó convirtiéndose en el nombre del mayor antagonista personal de Mickey, creando un contraste perfecto entre la humildad de uno y la arrogancia del otro. Está plenamente documentado en las biografías oficiales de la compañía que Walt Disney tenía una fuerte inclinación por el nombre Mortimer. La transición de Oswald a Mickey es uno de los momentos más críticos y estudiados de la historia empresarial de la animación. Aunque la versión del tren es la más aceptada y difundida por la propia compañía Disney como parte de su mitología, algunos historiadores sugieren que el diseño del ratón fue un esfuerzo mucho más colaborativo con el animador V. Werks, quien realmente le dio su forma visual definitiva, mientras Walt se enfocaba en la personalidad y, por supuesto, en el debate del nombre. Uso masivo del Wilhelm Scream. Existe un sonido tan específico y reconocible que, una vez que lo identificas por primera vez, es imposible dejar de escucharlo en prácticamente cualquier película de acción o animación. Se trata del grito Wilhelm, un efecto de sonido que nació como una grabación estándar de estudio y terminó convirtiéndose en el meme más antiguo y persistente de la industria cinematográfica, funcionando como una broma privada entre los editores de audio de Hollywood. La historia de este grito comienza en 1951, durante la producción de la película Distant Drums, Tambores Lejanos. En una escena, un soldado es arrastrado bajo el agua por un caimán y emite un grito de dolor agónico. Para esta secuencia, se grabaron 6 tomas de gritos diferentes en una sola sesión de estudio. La toma número 5 fue la elegida. Durante décadas, este sonido quedó guardado en la biblioteca de efectos de la Warner Bros. Bajo el nombre genérico de hombre siendo devorado por un caimán. El sonido habría quedado en el olvido de no ser por Ben Burr, el legendario diseñador de sonido de Star Wars. Mientras revisaba archivos antiguos, Burr encontró la grabación y decidió incluirla en la escena de A New Hope donde un Stormtrooper cae al vacío en la Estrella de la Muerte. Fue el propio Burr quien le dio el nombre de grito Wilhelm, basándose en un personaje llamado PVT. Wilhelm de la película de Charles Cider River, 1953, quien emitía ese mismo sonido tras ser herido por una flecha. Aunque nació en el cine de acción real, la animación lo adoptó como una tradición obligatoria. Aparece en las siguientes películas animadas: Toy Story, cuando Buzz Lightyear es golpeado por una lámpara y cae por la ventana. Cars, durante las colisiones masivas en las carreras. Hércules y Aladdin, en escenas de multitudes o caídas de guardias. Spider-Man, Into the Spider-Verse, como un homenaje a la historia del cine. Durante más de 50 años, nadie sabía con certeza quién era el actor que había prestado su voz para el grito. Sin embargo, investigaciones recientes de historiadores de sonido apuntan a que el autor fue Sheb Wooley, un actor y cantante de música country conocido por la canción Purple People Eater. Se cree que Wooley fue contratado para hacer voces adicionales en Distant Drums y ahí fue donde inmortalizó el grito, sin saber que se escucharía en miles de producciones futuras. Técnica del rotoscopio. Mucho antes de que existiera la captura de movimiento digital o el CGI, los animadores de principios del siglo XX se enfrentaban a un reto monumental: ¿cómo lograr que un dibujo se moviera con la misma elegancia y fluidez que un ser humano real? La respuesta llegó con una técnica revolucionaria que cambió el cine para siempre: el rotoscopio. La técnica fue patentada en 1915 por Max Fleischer. El invento consistía en una máquina que proyectaba fotogramas de una película de acción real sobre una mesa de dibujo transparente. Esto permitía a los animadores calcar el contorno del actor fotograma por fotograma. El resultado fue asombroso para la época. Mientras que otros dibujos se movían de forma rígida o exagerada, los personajes de Fleischer, como Coco el payaso o más tarde Betty Boop y Popeye, tenían un peso y una gracia nunca antes vistos. Aunque los Fleischer la inventaron, fue Walt Disney quien la llevó al nivel de la excelencia cinematográfica.
Para su primer largometraje, Blancanieves y los 7 enanitos, 1937, Walt quería que la princesa se moviera con una delicadeza absoluta para contrastar con el estilo caricaturesco de los enanos. Contrataron a la bailarina Marge Champion para filmar todas las escenas de Blancanieves. Luego, los animadores calcaron sus movimientos. Esta misma técnica se usó para el príncipe en La Bella Durmiente y para muchas de las danzas épicas que vemos en los clásicos de la Era Dorada. A pesar de su éxito, el rotoscopio siempre ha estado rodeado de polémica dentro de la industria. Muchos animadores puristas, incluidos algunos de los legendarios 9 ancianos de Disney, consideraban que calcar era hacer trampa. Argumentaban que el verdadero arte de la animación consistía en observar la realidad y caricaturizarla, no en copiarla mecánicamente. Con el tiempo, la técnica evolucionó. En lugar de calcar directamente, los artistas empezaron a usar el metraje real solo como referencia visual, lo que permitía mantener el realismo, pero añadiendo la expresividad propia del dibujo animado. La técnica no solo se usó para humanos. En películas como Bambi, se llevaron animales reales al estudio para que los animadores pudieran estudiar y rotoscopiar sutilmente sus movimientos anatómicos. El rotoscopio no murió con la animación digital. Evolucionó en lo que hoy conocemos como motion capture, como el Gollum del Señor de los Anillos. También ha sido la base estética de películas completas como A Scanner Darkly de Richard Linklater. Cameos recurrentes de Stan Lee. Es imposible no mencionar a una de las figuras más queridas de la cultura pop, cuya presencia se convirtió en el juego de escondite más grande de la historia del entretenimiento. Aunque el mundo entero lo reconoce por sus breves apariciones en las películas de acción real del universo cinematográfico de Marvel, la tradición de los cameos de Stan Lee en la animación es mucho más antigua y, en muchos sentidos, mucho más personal y creativa. Mucho antes de que el cine moderno existiera, Stan Lee ya estaba prestando su voz y su imagen para las series que marcaron la infancia de millones. Uno de sus cameos más recordados ocurrió en la serie de Spider-Man de los años 90. En el episodio final, el hombre araña viaja a través de dimensiones y llega a nuestra realidad, donde conoce a su propio creador, Stan Lee. En esta escena, Stan incluso llega a columpiarse en una telaraña con Spider-Man, cumpliendo el sueño de cualquier autor de interactuar con su creación más famosa. A diferencia de las películas, donde a veces solo aparecía unos segundos, la animación permitía que Stan Lee interpretara versiones de sí mismo mucho más variadas o incluso personajes clave. En la película de Disney Grandes Héroes, Big Hero 6, Stan aparece en un retrato y luego en una escena post-créditos como el padre de Fred, revelando que él también es un superhéroe retirado. En Spider-Man, Into the Spider-Verse, su cameo es uno de los más emotivos. Interpreta al dueño de una tienda de disfraces que le vende a Miles Morales su primer traje de Spider-Man, diciéndole la icónica frase, siempre encaja, tarde o temprano. Este fue uno de sus primeros cameos póstumos, lo que le dio un peso sentimental enorme para los fans. La figura de Stan Lee se volvió tan icónica que incluso otras series fuera de Marvel querían rendirle homenaje. Lo hemos visto en Los Simpson, donde interpreta a un cliente de la tienda de cómics que está convencido de que él es Hulk, o en Phineas y Ferb durante un especial de superhéroes. Para los animadores, incluir a Stan Lee no era solo una broma. Era una forma de agradecerle por haber creado el lenguaje moderno de los héroes. Stan Lee no solo aparecía visualmente, era un actor de voz muy activo. Narró series completas como The Incredible Hulk, 1982, y Spider-Man and His Amazing Friends, lo que lo convirtió en la voz oficial de la conciencia de Marvel para toda una generación. Existe una teoría entre los fans, que Marvel Studios ha alimentado sutilmente, que sugiere que todos los cameos de Stan Lee, tanto en animación como en cine, son en realidad el mismo personaje. Un observador o un enviado de los seres cósmicos encargado de vigilar el multiverso. Estamos en el nivel 2. Fenómeno del Valle Inquietante. Este concepto describe una curiosa respuesta psicológica que tenemos los seres humanos. Cuando vemos a un personaje animado que es claramente una caricatura, como Mickey Mouse, nos cae bien. Pero, a medida que ese personaje se vuelve más y más realista, llega un punto en el que nuestra aceptación cae en picado y se convierte en una sensación de repulsión, asco o miedo.
Esto sucede porque el cerebro detecta que algo parece humano, pero hay detalles, como el movimiento de los ojos, la textura de la piel o la rigidez de los labios, que le gritan a nuestro instinto que eso es un cadáver o algo enfermo. El ejemplo más famoso en la historia de la animación ocurrió en el año 2004 con la película El Expreso Polar. Fue la primera cinta en utilizar captura de movimiento integral para todos los personajes. Aunque técnicamente era un logro, el público tuvo una reacción inesperada. Los niños se asustaban. Los ojos de los personajes se veían muertos y sus pieles tenían una textura cerosa que recordaba a las figuras de un museo de cera. Disney también cayó en este valle con la película Marte necesita mamás, en 2011. La película fue uno de los mayores fracasos financieros en la historia del cine, y gran parte de la crítica coincidió en que el diseño hiperrealista de los humanos resultaba simplemente desagradable de ver, lo que impedía conectar con la historia. Un ejemplo muy reciente y viral fue el primer tráiler de la película de Sonic el Erizo en 2019. Los diseñadores intentaron darle al erizo rasgos humanos, como dientes reales y extremidades muy delgadas. La reacción de internet fue tan visceral y negativa que el estudio tuvo que gastar millones de dólares en rediseñar al personaje desde cero para que luciera más como un dibujo animado y menos como un híbrido humano-animal salido de una pesadilla. El término fue acuñado por el experto en robótica japonés Masahiro Mori en 1970. No es solo una opinión estética, es un fenómeno estudiado en neurociencia. Se cree que es un mecanismo de supervivencia evolutivo para alejarnos de posibles fuentes de enfermedades o cuerpos sin vida. Algunos investigadores sugieren que el valle inquietante se acentúa en la animación porque los personajes a menudo no tienen microexpresiones, esos pequeñísimos movimientos casi imperceptibles que hacemos los humanos reales y que transmiten empatía. Huelga de animadores de Disney de 1941. Detrás de la imagen de felicidad y perfección que proyectaba Walt Disney en los años 30, se escondía una olla a presión que terminó por estallar en uno de los momentos más oscuros y determinantes de la historia de la animación, la huelga de 1941. Este evento no solo rompió el corazón de Walt, quien veía a sus empleados como una gran familia, sino que cambió para siempre la forma en que se produce la animación en el mundo. A pesar del éxito masivo de Blancanieves, el estudio atravesaba tensiones severas. El sistema de pagos era profundamente desigual. Mientras los animadores estrella ganaban fortunas, los asistentes y los departamentos de trazado y pintura formados mayoritariamente por mujeres, apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir. A esto se sumaba que Walt no permitía que los empleados formaran sindicatos y gestionaba el estudio con una mentalidad paternalista pero autoritaria. Si un animador hacía un gran trabajo, Walt a menudo se llevaba todo el crédito público, lo que generó un resentimiento creciente. El detonante fue el despido de Art Babbitt, uno de los mejores animadores del estudio, creador del Goofy moderno, y líder del movimiento sindical. El 29 de mayo de 1941, cientos de trabajadores se plantaron frente a las puertas del estudio en Burbank con carteles de protesta. La imagen fue impactante. Los creadores de Pinocho y Fantasía estaban en las calles gritando consignas contra el hombre que les había dado trabajo. Walt Disney se tomó esto de forma personal. Se sentía traicionado y llegó a contratar guardias de seguridad para que vigilaran a los huelguistas. Incluso hay reportes de que Walt intentó embestir con su auto a Babbitt en una ocasión. La huelga duró 9 semanas y solo terminó cuando el gobierno de Estados Unidos intervino, enviando a Walt a una gira por Sudamérica para calmar las aguas mientras se negociaban los contratos. La consecuencia más importante de esta huelga fue la fuga de cerebros. Muchos artistas brillantes, como John Hubley, abandonaron Disney sintiendo que el estilo del estudio era demasiado rígido. Estos animadores fundaron UPA, United Productions of America, un estudio que rechazó el realismo de Disney y optó por un estilo artístico moderno, plano y estilizado, visto en personajes como Mr. Magoo o el cortometraje de Telltale Heart. Este nuevo estilo influiría directamente en lo que más tarde veríamos en estudios como Hanna-Barbera o incluso en la estética de las caricaturas de los años 50 y 60. Piloto original de Adventure Time. A principios de los años 2000, un extraño cortometraje comenzó a circular por las profundidades de Internet, mucho antes de que el streaming fuera lo que es hoy. Se trataba de las primeras aventuras de un niño llamado Penn y su perro mágico, Jake.
Este es el origen de Adventure Time, Hora de Aventura, una de las series más influyentes del siglo XXI, pero lo que pocos recuerdan es que su éxito no nació en un canal de televisión, sino de un rotundo rechazo corporativo y un fenómeno viral sin precedentes. En 2007, un joven animador llamado Pendleton Ward creó un corto piloto para el programa Random Cartoons de Frederator Studios, el cual se emitía por Nicktoons Network, una rama de Nickelodeon. El corto presentaba un estilo visual muy distinto al de la época. Era surrealista, con un humor absurdo y una estética que recordaba a los garabatos de un cuaderno escolar. A pesar de que el piloto fue un éxito entre el equipo creativo, los ejecutivos de Nickelodeon lo vieron y lo rechazaron no una, sino 2 veces. Su argumento era que el tono era demasiado extraño y no encajaba con la demografía que el canal buscaba en ese momento. Tras el rechazo de Nickelodeon, el corto fue filtrado en internet, en sitios como YouTube y portales de animación. En cuestión de días, el piloto acumuló millones de visitas, algo inaudito para la época. La gente estaba fascinada con la libertad creativa y la frescura de la propuesta. Fue esta presión del público y el evidente éxito en la red lo que llamó la atención de la competencia, Cartoon Network. Al ver que había un mercado hambriento por contenido más experimental y raro, el canal compró los derechos y le dio a Ward la libertad total para expandir ese pequeño corto de 7 minutos en una serie completa. En el corto original, el niño se llama Penn, en honor a su creador, Pendleton. Para la serie, se cambió a Finn. En el piloto, Jake suena de forma mucho más pausada y tranquila, mientras que, en la serie, la interpretación de John DiMaggio le dio esa energía vibrante que todos conocemos. El corto era simplemente una aventura de rescate a la dulce princesa contra el rey helado. No había rastro de la trama postapocalíptica de la guerra de los champiñones que luego haría a la serie tan profunda y oscura. Frederator Studios, la productora, fue quien insistió en mover el proyecto a Cartoon Network tras el desaire de Nickelodeon. Si el video no se hubiera vuelto viral, es muy probable que la serie jamás hubiera existido. El rechazo de Adventure Time es considerado hoy en día como uno de los mayores errores estratégicos en la historia de Nickelodeon, ya que la serie terminó definiendo la estética y el tono de la animación de toda la década de 2010. Descensor de Eleven. Dentro de la historia de los estudios Warner Bros. Existe un grupo de cortometrajes que la compañía ha intentado borrar casi por completo de la memoria colectiva. Se les conoce como Descensor Eleven, los 11 censurados. Se trata de una lista de caricaturas de los Looney Tunes y Merrie Melodies que, en 1968, fueron retiradas oficialmente de la rotación televisiva y de cualquier mercado de video por United Artists, debido a que su contenido se basa en estereotipos raciales extremadamente ofensivos y caricaturas denigrantes de la comunidad afroamericana. Para entender por qué existen estas animaciones, hay que recordar que entre los años 30 y 40, la industria del entretenimiento en Estados Unidos utilizaba con frecuencia el recurso del blackface y representaciones exageradas que hoy resultan inaceptables. En estos 11 cortos, los personajes suelen ser retratados con labios exageradamente grandes, comportamientos perezosos, o en situaciones que glorifican la época de la esclavitud. Uno de los ejemplos más citados es Angel Puss, 1944, el cual es tan polémico que Warner Bros. Ha evitado incluso mencionarlo en sus archivos históricos modernos. Otros cortos, como Coal Black and the Seven Dwarfs, 1943, son una parodia de Blancanieves que, aunque es alabada por algunos historiadores de la animación por su técnica y ritmo de jazz, es visualmente tan problemática que se mantiene bajo llave en la bóveda de la censura. A diferencia de otras empresas que han intentado fingir que su pasado no existe, la postura de Warner Bros. Ha evolucionado. La compañía ha decidido no emitirlos, pero tampoco destruirlos. Su argumento es que ocultar estas obras sería equivalente a negar que el racismo existió en la historia de la cultura pop. En algunas ediciones especiales de coleccionista para adultos, han incluido advertencias que dicen: estas caricaturas son producto de su tiempo. Retratan prejuicios que eran comunes, estas representaciones eran incorrectas entonces y son incorrectas hoy. La lista fue creada oficialmente en 1968. Desde entonces, ninguno de estos cortos ha sido emitido de manera ilegal en televisión abierta ni por cable en Estados Unidos. Aunque están prohibidos comercialmente, la mayoría de ellos ha pasado al dominio público o se ha filtrado en sitios de archivo de Internet.
Esto ha permitido que investigadores y estudiantes de historia del arte analicen cómo la propaganda y el prejuicio se infiltraron en el entretenimiento infantil de la era dorada. Desastre de producción de Food Fight. En el mundo de la animación, existe un caso que se estudia como el ejemplo definitivo de lo que sucede cuando un proyecto es golpeado por el desastre tras desastre. Hablamos de Food Fight. Una película que pasó de ser una ambiciosa apuesta de $65 millones a convertirse en uno de los fracasos más grotescos y visualmente perturbadores de la historia del cine. El proyecto comenzó a finales de los años 90 con una premisa que hoy nos suena familiar. ¿Qué hacen los productos de un supermercado cuando las luces se apagan? El director Lawrence Kasanoff logró asegurar los derechos de marcas reales como el Señor Limpio, Charlie el Atún y Chester Cheetos para que aparecieran junto a personajes originales. Todo parecía marchar bien para un estreno en 2003, hasta que ocurrió lo impensable. En diciembre de 2002, Kasanoff denunció que los discos duros con los archivos originales de la película habían sido robados de las oficinas del estudio en un acto de espionaje industrial. Este evento, que algunos críticos aún cuestionan debido a la falta de informes policiales claros, obligó al estudio a empezar desde cero. Sin embargo, el dinero se estaba agotando y los inversores estaban perdiendo la paciencia. La película entró en un infierno de producción que duró casi una década. Cuando Food Fight finalmente vio la luz en 2012, directo a video, el público quedó horrorizado. Debido a las prisas y la falta de presupuesto, la animación se terminó de manera rudimentaria. El resultado fue una calidad visual que muchos comparan con un videojuego de PlayStation mal renderizado. Movimientos erráticos. Los personajes se mueven de forma hiperactiva y antinatural. Texturas inacabadas. La piel de los personajes parece plástico derretido o cera, lo que nos devuelve al fenómeno del valle inquietante que mencionamos antes. Fondo vacío. El supermercado se siente como un lugar liminal y desolado, lo que le da a la película una atmósfera de incomodidad constante. La película costó aproximadamente $65 millones, una cifra enorme para la época, y solo recuperó unos pocos miles. Es oficialmente una de las películas con peor calificación en la historia de portales como IMDb y Rotten Tomatoes. Existe una teoría persistente en Internet que sugiere que el robo nunca ocurrió y que fue una excusa del director para ocultar que el proyecto estaba siendo mal gestionado desde el principio. Otros creen que los animadores, ante la falta de pagos y presión excesiva, sabotearon intencionalmente la calidad final. Animación con arcilla. A diferencia de la animación digital, donde un error se puede corregir con un clic, la animación con arcilla o claymation es una de las disciplinas más castigadoras, físicas y mentalmente agotadoras que existen en el arte. Es un proceso donde el tiempo parece detenerse. Para lograr apenas un segundo de video, un animador debe manipular manualmente una figura de plastilina 24 veces, moviéndola apenas fracciones de milímetro en cada ocasión. Uno de los mayores enemigos en un set de claymation es la temperatura. Las potentes luces de los estudios de cine generan un calor constante que tiende a derretir o ablandar la arcilla. Esto significa que, a lo largo de una jornada de 12 horas, el personaje puede empezar a desinflarse o cambiar de textura, arruinando la continuidad de la escena. Además, los animadores deben luchar contra sus propias huellas dactilares. Cada vez que tocan al personaje, dejan una marca que debe ser alisada cuidadosamente para que el público no vea dedos gigantes moviéndose sobre la piel del protagonista en la pantalla. Lo que vemos en pantalla parece ser simple plastilina, pero por dentro, estos personajes esconden una ingeniería compleja llamada armadura. Es un esqueleto de metal con articulaciones de bola y casquillo que permite que el personaje mantenga su posición sin desplomarse por el peso de la arcilla. Si una de estas piezas metálicas se rompe a mitad de una toma, el animador suele tener que empezar la escena desde cero, lo que puede significar semanas de trabajo tiradas a la basura. Un ejemplo extremo es la película Pollitos en Fuga, Chicken Run, donde se llegaron a fabricar cientos de modelos de un mismo personaje solo para poder avanzar en varios sets al mismo tiempo. En una producción profesional de alto nivel, como las de los estudios Aardman, Wallace y Gromit, o Laika, Coraline, un animador promedio considera que ha tenido un día muy productivo si logra completar apenas 2 o 3 segundos de metraje final. Para las expresiones faciales, a menudo no se moldea la cara en cada cuadro, sino que se utilizan cientos de bocas y ojos intercambiables creados previamente.
En Kubo y la búsqueda samurái, el protagonista tenía millones de combinaciones de expresiones posibles gracias a este sistema. Estamos en el nivel 3. The Thief and the Cobbler. The Thief and the Cobbler, El ladrón y el zapatero, fue el proyecto de vida de Richard Williams, el legendario director de animación de quien engañó a Roger Rabbit. Su objetivo era crear la película de animación más compleja, fluida y visualmente impresionante jamás vista, utilizando técnicas que desafiaban las leyes de la perspectiva y el movimiento, pero el destino tenía otros planes. Williams comenzó a trabajar en la película en 1964. A diferencia de otros estudios que buscaban atajos, él se negaba a usar rotoscopios o trucos digitales. Quería que cada fotograma fuera una obra maestra pintada a mano con un nivel de detalle arquitectónico y geométrico abrumador. La producción se financió de manera intermitente durante décadas con el dinero que Williams ganaba haciendo comerciales y otros trabajos. Cuando finalmente consiguió el respaldo de Warner Bros. Gracias al éxito de Roger Rabbit, parecía que el sueño se cumpliría, pero su obsesión por la perfección hizo que el presupuesto se disparara y las fechas de entrega se incumplieran constantemente. En 1992, tras 28 años de trabajo y con la película casi terminada, la compañía aseguradora y el estudio perdieron la paciencia. Le arrebataron el control creativo a Williams y entregaron el material a un productor llamado Fred Calvert. Lo que siguió fue un desastre. Para hacerla comercial y barata, el estudio eliminó escenas terminadas que habían tomado años en hacerse, añadió canciones mediocres que no encajaban con el tono original y, lo más imperdonable, les puso voz a los protagonistas, quienes en la visión de Williams eran mudos al estilo de Charlie Chaplin. El resultado fue una versión destrozada llamada The Princess and the Cobbler, y más tarde Arabian Night, que fracasó rotundamente en taquilla. Irónicamente, mientras la película de Williams estaba estancada, Disney lanzó Aladdin, la cual comparte similitudes visuales tan sospechosas con los diseños originales de Williams, que muchos historiadores lo consideran un caso claro de inspiración excesiva por parte del estudio del ratón. Durante años, la versión original se consideró perdida, pero gracias al esfuerzo de fans y archivistas liderados por Garrett Hillcrist, se creó una restauración llamada The Recovered Cut. Esta versión intenta reconstruir la visión original de Williams, utilizando guiones gráficos y fragmentos recuperados, permitiendo al mundo ver la genialidad que el estudio intentó enterrar. Midori, la niña de las camelías. Midori, la niña de las camelías, Shoujo Tsubaki. Estrenada en 1992 y basada en el manga de Shueiro Maruo, esta película es la máxima expresión del género eroguro, erotismo grotesco. La historia sigue a una niña huérfana que termina trabajando en un circo de fenómenos donde es sometida a abusos físicos y psicológicos constantes. Lo que la hace única no es solo su crudeza, sino la tragedia que rodeó su existencia. Su creador, Hiroshi Harada, trabajó prácticamente solo durante 5 años, dibujando miles de fotogramas a mano y utilizando todos sus ahorros porque ningún estudio quería financiar un proyecto tan perturbador. Harada quería capturar la esencia de los antiguos espectáculos de feria japoneses, Kamishibai, pero con un nivel de violencia y desesperación que resultaba insoportable para la mayoría. El impacto de la película fue tan violento que, tras sus escasas proyecciones en festivales, donde se dice que los asistentes salían huyendo o vomitaban, el gobierno japonés la censuró de manera implacable. Se ordenó la destrucción de las copias originales y de los negativos por considerarse un atentado contra la moral pública, lo que por años hizo que se considerara una película perdida que solo vivía en el recuerdo de quienes la vieron en funciones clandestinas. Con el tiempo, se recuperaron algunas copias en formatos de baja calidad que circularon por la Internet profunda, lo que alimentó su estatus de culto. Es importante mencionar que ver Midori no es una experiencia placentera, es una obra diseñada para incomodar, utilizando una estética que mezcla el arte tradicional japonés con imágenes de pesadilla que exploran la degradación humana de la forma más extrema posible. Propaganda de guerra en los años 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos identificó que el entretenimiento era la vía más rápida para movilizar el sentimiento nacionalista. Bajo la Oficina de Información de Guerra, estudios como Disney y Warner Bros. Se transformaron en fábricas de propaganda militar.
El objetivo no era solo entretener, sino educar a los soldados y convencer a los civiles de que el sacrificio económico era necesario para la victoria. Disney, por ejemplo, produjo cortometrajes como Education for the At, una obra inusualmente oscura que muestra el proceso de lavado de cerebro de un niño alemán llamado Hans, quien es despojado de su humanidad por el sistema nazi hasta convertirse en un soldado dispuesto a morir sin cuestionar. Uno de los pilares de este periodo fue la creación de contenido exclusivo para las tropas, como la serie Private Snafu de Warner Bros. Dirigida por leyendas como Chuck Jones y escrita por Dr. Seuss, esta serie utilizaba a un soldado torpe y mal hablado para enseñar lecciones de seguridad nacional. Dado que estos cortos no pasaban por la censura civil del código Hays, el contenido era sorprendentemente maduro, con referencias inapropiadas sutiles y un lenguaje que los niños de la época jamás habrían escuchado en el cine. Sin embargo, el lado más oscuro de esta era fue la deshumanización del enemigo. Muchos cortometrajes empleaban caricaturas racistas extremadamente agresivas contra los japoneses, utilizando rasgos físicos deformados y acentos exagerados para fomentar un clima de odio que facilitara el apoyo social a la guerra. El caso de Disney es particularmente notable por el cortometraje Der Führersvater, donde el pato Donald vive una pesadilla siendo un esclavo del Tercer Reich. Aunque el mensaje era antifascista, la cantidad de simbología nazi y el tono frenético del video hicieron que la compañía decidiera enlatar la obra durante décadas después de la guerra, por temor a que las imágenes fueran malinterpretadas o dañaran la marca familiar de Disney. Incidente de Porygon. El 16 de diciembre de 1997, la televisión japonesa vivió un evento sin precedentes que trascendió la ficción para convertirse en una emergencia de salud pública nacional. El episodio 38 de la primera temporada de Pokémon, titulado Soldado Eléctrico Porygon, fue el detonante. En el clímax del capítulo, los protagonistas se encuentran dentro de un ordenador y, para detener unos misiles, Pikachu lanza un potente ataque de impactrueno. Para representar la explosión en el mundo digital, los animadores utilizaron una técnica llamada paca-paca, que consistía en alternar destellos de luces rojas y azules a una velocidad de 12 Hz, 12 parpadeos por segundo, durante aproximadamente 6 segundos seguidos. El resultado fue devastador. A los pocos minutos de la emisión, los servicios de emergencia de Japón se vieron colapsados por llamadas de padres reportando que sus hijos presentaban convulsiones, pérdida de conciencia, visión borrosa y mareos. En total, 685 niños fueron trasladados a hospitales en ambulancias. Los neurólogos explicaron que la combinación de la frecuencia del parpadeo, el fuerte contraste de los colores primarios y la cercanía de los niños a las pantallas en habitaciones pequeñas provocó crisis de epilepsia fotosensible, incluso en menores que nunca habían manifestado síntomas previos. Las consecuencias para la franquicia fueron inmediatas y casi fatales. La serie fue retirada del aire durante 4 meses, las acciones de Nintendo cayeron en la bolsa de valores y la policía japonesa inició una investigación formal para determinar si hubo negligencia en el estudio de animación o LM. Tras el incidente, se establecieron las directrices de producción de animación de Japón, que regulan estrictamente el uso de efectos visuales estroboscópicos. Irónicamente, aunque la explosión fue provocada por Pikachu, el Pokémon Porygon cargó con el estigma. El episodio fue prohibido a nivel mundial y Porygon, junto con sus evoluciones, jamás volvió a tener un papel relevante en el anime, convirtiéndose en el chivo expiatorio de un error de producción que cambió las normas de seguridad televisiva para siempre. Los Media Popeye 1930. En la década de 1930, los estudios de los hermanos Fleischer eran los únicos que realmente podían mirar a los ojos a Disney, y lo hacían con una estética mucho más urbana, oscura y experimental. Sin embargo, existe un vacío enorme en la historia de su personaje más rentable, Popeye el Marino. Gran parte de las animaciones experimentales y los negativos originales de los primeros años han desaparecido para siempre, no por una decisión de censura, sino por un fenómeno químico devastador conocido como el deterioro del nitrato.
En aquella época, las películas se filmaban en celuloide de nitrato de celulosa, un material que no solo es extremadamente inflamable, capaz de arder incluso bajo el agua, sino que con el tiempo se descompone de forma natural, convirtiéndose en una especie de melaza pegajosa o en un polvo ácido que destruye la imagen por completo. Lo que hace que este metraje perdido de Popeye sea tan especial es que representaba la cima de la innovación técnica de los Fleischer. Los hermanos estaban experimentando con el proceso estereoptical, que consistía en colocar las celdas de animación transparentes frente a maquetas circulares gigantes en 3D que giraban para crear una profundidad de campo real, mucho antes de que existiera la animación por computadora. Se sabe que existieron pruebas de animación y fragmentos de cortometrajes donde Popeye interactuaba con escenarios increíblemente detallados y realistas que hoy solo conocemos por fotografías de producción o relatos de animadores de la época. Al perderse estos negativos originales, se perdió también la oportunidad de ver la versión más pura y nítida de estas innovaciones, ya que las copias que sobrevivieron suelen ser de baja calidad y de generaciones muy posteriores. La tragedia del metraje perdido de los Fleischer también tiene un componente corporativo. Cuando Paramount Pictures tomó el control forzoso del estudio en 1942, hubo una gestión muy deficiente de los archivos. Muchos rollos de película fueron almacenados en bodegas sin control de temperatura, acelerando el proceso de descomposición química. Historiadores de la animación estiman que un porcentaje significativo de los primeros trabajos de Popeye y Betty Boop se ha perdido de forma irreversible. Hoy en día, los esfuerzos de restauración se basan en encontrar copias olvidadas en sótanos de coleccionistas o en archivos internacionales, pero el metraje maestro de las pruebas experimentales de 1930 sigue siendo uno de los santos griales perdidos de la animación, un recordatorio de que el arte animado es, irónicamente, uno de los medios más frágiles y difíciles de preservar frente al paso del tiempo. The Skeleton Dance. En 1929, los estudios de Walt Disney lanzaron una obra que desafió por completo los estándares de lo que se consideraba apartamento para el público infantil. The Skeleton Dance. Dirigido por el legendario animador V. Iwerks, este cortometraje fue el primer experimento de la serie Silly Symphonies y presentaba una escena visualmente audaz para su época, donde 4 esqueletos emergen de sus tumbas en un cementerio a medianoche para realizar una coreografía macabra. A diferencia de las animaciones de Mickey Mouse que se centraban en la comedia ligera, esta obra exploraba el horror gótico y la fluidez anatómica. Para lograr un movimiento realista de los huesos, los animadores estudiaron diagramas de anatomía, lo que resultó en escenas perturbadoras donde los esqueletos se desmembran, se fusionan o usan las costillas de sus compañeros como instrumentos de percusión. La reacción fue tan violenta en algunos sectores que en países como Dinamarca el corto fue prohibido bajo la premisa de que era demasiado terrorífico para la audiencia, y en varios cines de Estados Unidos se retiró de la programación tras reportes de niños que salían llorando de las salas. El diseño de sonido fue igual de innovador, utilizando una sincronización perfecta con la música de Carl Stalling que acentuaba el crujir de los huesos y los ruidos nocturnos, creando una atmósfera de pesadilla que marcó el primer gran choque entre la libertad creativa de la animación y la censura por miedo extremo. Pilotos de Nickelodeon nunca emitidos. Dentro de la industria de la animación, existe un cementerio de proyectos que nunca llegaron a ver la luz del sol, y pocos son tan comentados como los pilotos descartados de Nickelodeon. Uno de los casos más emblemáticos es el de The Modifiers, un cortometraje creado en 2007 por Chris Riccardi y Elaine Naylor, quienes ya habían trabajado en clásicos como Ren y Stimpy y The Powerpuff Girls. La historia seguía a Agent Zero, una heroína capaz de cambiar su apariencia para infiltrarse en las guaridas de villanos excéntricos. A pesar de contar con una estética visual impresionante que mezclaba el estilo retro de los años 60 con una animación moderna y fluida, Nickelodeon decidió archivar el proyecto de manera definitiva tras una única proyección de prueba. Lo que alimenta el misterio alrededor de este y otros pilotos, como Constant Pain o de Carmichaels, es el absoluto silencio corporativo. Los creadores a menudo tienen prohibido hablar de las razones exactas debido a contratos de confidencialidad, lo que deja a los espectadores con la duda de si el rechazo fue por temas de presupuesto, por un cambio en la dirección creativa del canal o porque el contenido era considerado demasiado avanzado para la audiencia infantil de ese momento.
La desaparición de estos proyectos genera un vacío legal donde los episodios piloto terminan guardados en servidores privados de la empresa, volviéndose inaccesibles para el público general hasta que alguien del equipo decide filtrarlos de forma anónima en Internet. Esta naturaleza de fruta prohibida ha hecho que los pilotos de Nickelodeon sean algunos de los tesoros más buscados por los entusiastas del Lost Media, ya que representan mundos enteros que fueron creados y luego borrados por una simple decisión de oficina. Estamos en el nivel 4. Final original de Jagged of Halloween. El especial de Halloween de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, titulado Halloween a tope, es recordado por introducir a Jack O'Lantern, un hombre que fue engañado por puro uso en el pasado y que busca vengarse convirtiendo a todo el mundo en calabazas. Sin embargo, la versión que llegó a la televisión sufrió modificaciones importantes en su tercer acto. Originalmente, los guiones y las primeras etapas de Storyboard planteaban un desenlace mucho más cínico y sombrío para los protagonistas. En este final alternativo, las consecuencias de la broma de Billy a Jack no se resolvían de forma tan limpia, y el destino de los habitantes de Ennisville quedaba sumido en un estado de transformación permanente mucho más perturbador. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es la naturaleza del humor de su creador, Maxwell Atoms, quien siempre empujó los límites de lo que Cartoon Network permitía. Se dice que existieron secuencias animadas donde el castigo para Jack y la interacción con puro hueso tenían un tono de horror corporal y desesperación que no encajaba con el bloque de programación infantil. Estas escenas mostraban a los personajes en situaciones de peligro real y con un nivel de malicia que hacía que el especial se sintiera más como una película de terror corta que como un episodio de comedia. Debido a las políticas del canal, el final tuvo que ser suavizado para asegurar que el tono se mantuviera dentro de lo absurdo y no cayera en lo genuinamente traumático. Esto dejó a muchos fans y coleccionistas de Lost Media buscando fragmentos de los guiones originales o bocetos que confirmen qué tan lejos pensaba llegar el equipo de producción con la oscuridad de este especial de Noche de Brujas. Destino, 1945. En 1945, se produjo una de las alianzas más extrañas e impensables en la historia del arte. El maestro del surrealismo, Salvador Dalí, y el gigante de la animación, Walt Disney, comenzaron a trabajar juntos en un proyecto titulado Destino. La idea surgió tras una cena en Hollywood, donde ambos descubrieron que compartían una obsesión por las posibilidades del movimiento y el subconsciente. Dalí se instaló en los estudios de Disney durante 8 meses, trabajando codo con el artista John Henck para crear un cortometraje que narrara el amor trágico entre Cronos, la personificación del tiempo, y una mujer mortal. El proyecto no tenía un guión lineal. Era una sucesión de imágenes oníricas donde bailarinas se transformaban en campanas y hormigas en bicicletas, todo bajo la estética inconfundible del pintor español. Sin embargo, el sueño se convirtió en una pesadilla logística. Tras la Segunda Guerra Mundial, el estudio de Disney atravesaba graves problemas financieros y la producción de Destino se detuvo abruptamente. Solo se completaron 17 segundos de animación experimental y quedaron cientos de bocetos, pinturas al óleo y notas crípticas de Dalí. Durante casi 6 décadas, el proyecto fue considerado una leyenda urbana, un mito que dormía en las bóvedas de Disney bajo la etiqueta de inviable. No fue hasta el año 1999 que Roy E. Disney, sobrino de Walt, redescubrió el material y decidió que el estudio tenía la deuda moral de terminar la obra utilizando las instrucciones originales de los artistas fallecidos. El rescate culminó en 2003, bajo la dirección del animador francés Dominique Monferi. El equipo tuvo que descifrar los diarios de Dalí para entender cómo conectar las imágenes surrealistas sin romper la lógica del sueño que el pintor había planeado. El resultado es una pieza de 6 minutos que mezcla la animación tradicional con tecnología digital, logrando que las pinturas de Dalí cobren vida de una manera que parece desafiar las leyes de la física. Lo que hace que este caso sea tan denso es el choque de dos mundos. La precisión comercial de Disney frente al caos simbólico de Dalí, dando como resultado un cortometraje que se siente fuera de su tiempo, como un mensaje enviado desde el pasado que tardó 58 años en ser entregado. The Nightmare Before Christmas.
La producción de The Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack, estrenada en 1993, es considerada una de las proezas técnicas más grandes del cine, pero detrás de su belleza visual se esconde una historia de sacrificio físico y mental extremo. Al ser una película realizada íntegramente en stop motion, el nivel de exigencia era inhumano. El equipo de animadores tenía que producir aproximadamente 24 fotogramas por cada segundo de película, lo que significaba que una semana entera de trabajo extenuante bajo las luces del set se traducía en apenas unos pocos segundos de metraje finalizado. Las condiciones en los estudios de Skellington Productions eran descritas por muchos como una olla a presión. Los sets de miniatura eran increíblemente frágiles y complejos, lo que generaba un estrés constante. Cualquier error mínimo, como un roce accidental con una manga o un tropiezo cerca de la mesa, podía arruinar días enteros de trabajo, ya que era casi imposible volver a colocar las figuras en la posición exacta del fotograma anterior. Se cuenta que los animadores trabajaban en espacios tan reducidos y oscuros que muchos empezaron a sufrir problemas de vista, dolores de espalda crónicos y un agotamiento que los llevaba al límite de sus capacidades. A esto se sumaban los accidentes menores que se volvieron parte de la rutina. Debido a la naturaleza de los materiales, los sets eran trampas de polvo y cables. Hubo incidentes donde la iluminación intensa necesaria para la fotografía generaba un calor tan fuerte que las figuras de cera y silicona comenzaban a derretirse o los decorados sufrían incendios eléctricos menores. Estas condiciones crearon un ambiente de trabajo casi militar, donde el perfeccionismo de Henry Selick y la visión de Tim Burton empujaban a los artistas a un nivel de obsesión que dejó a gran parte del equipo jurando que nunca volverían a participar en un proyecto de tal magnitud. Cortometrajes de la era soviética. La animación de la era soviética se alejó radicalmente de la estructura narrativa de Occidente, creando un universo donde el dibujo animado no era un producto infantil, sino un medio para la exploración filosófica y la crítica social velada. Bajo el control de estudios como Soyuz Multfilm, los artistas rusos desarrollaron un estilo visual caracterizado por el uso de paletas de colores apagadas, texturas crudas y una atmósfera de melancolía persistente. Estas obras a menudo prescindían de los finales felices, enfocándose en temas como el existencialismo, la alienación y la relación del hombre con la naturaleza y el Estado, todo bajo una estética que, para el ojo occidental acostumbrado a la vitalidad de Disney, resulta profundamente inquietante y surrealista. Un ejemplo emblemático es el cortometraje de 1975, Hedgehog in the Fog, El erizo en la niebla, de Yuri Norstein. Aunque es una historia simple sobre un erizo que camina para visitar a un amigo, su técnica de múltiples planos de vidrio y el uso de niebla real crean una sensación de desorientación y vulnerabilidad que se siente como un sueño febril. Otro caso notable es The Glass Harmonica, 1968, una obra tan cargada de simbolismo sobre la corrupción del arte y el poder que fue censurada por las autoridades soviéticas. Estas animaciones utilizaban música clásica disonante y un diseño de personajes que a menudo rozaba lo grotesco para transmitir una verdad emocional que la palabra escrita no podía expresar bajo el régimen, convirtiéndolas en piezas de arte psicológico que aún hoy generan una sensación de extrañeza y asombro. Para el público occidental, el impacto de estas obras radica en su otredad. No hay una búsqueda de la risa, sino de la introspección. Cortometrajes como The Tale of Tales exploran la memoria y el trauma de la guerra a través de imágenes fragmentadas que no siguen una lógica lineal, lo que puede resultar abrumador o confuso. Esta escuela de animación demostró que el medio podía ser tan oscuro y complejo como la literatura rusa más densa, dejando un legado de imágenes que parecen rescatadas de la psique colectiva de una nación que vivía bajo una presión constante, otorgándole a cada fotograma una carga emocional pesada y, en ocasiones, aterradora. Misterio de Mr. Freeman. A finales de 2009, apareció en YouTube un fenómeno que sacudió la internet rusa y luego se extendió globalmente. Mr. Freeman. Se trata de una serie de monólogos animados en un crudo blanco y negro, donde un personaje de diseño minimalista cuestiona la moralidad, el consumismo y la sumisión de la sociedad moderna. Lo que lo convirtió en un caso de estudio para los entusiastas del misterio no fue solo su contenido provocador, sino el aura de anonimato que rodeó el proyecto durante años.
El personaje hablaba directamente al espectador, rompiendo la cuarta pared para insultar su estilo de vida, mientras la pantalla se llenaba de símbolos esotéricos, códigos QR ocultos y mensajes subliminales que aparecían por fracciones de segundo. La complejidad de la animación y la profundidad de sus guiones dejaron claro que no era el trabajo de un aficionado, lo que desató una ola de teorías conspirativas. En los foros de investigación, se especulaba que la serie era un experimento psicológico financiado por el gobierno ruso, una herramienta de reclutamiento para una secta moderna o incluso el trabajo de una inteligencia artificial avanzada. Los vídeos estaban plagados de marcos ocultos que, al ser analizados, revelaban piezas de un rompecabezas más grande que parecía aludir a eventos del futuro o a verdades ocultas sobre el control mental. El misterio del quién se volvió tan importante como el qué, convirtiendo a cada nuevo episodio en un evento de descifrado masivo por parte de la comunidad. Después de 3 años de absoluto secreto, se reveló que detrás de la voz y la creación estaba el actor Vadim Demchov y un equipo de animadores profesionales. Sin embargo, la revelación no mató el misterio. Al contrario, muchos seguidores sostienen que los verdaderos financistas y el propósito final de la serie siguen ocultos. Mr. Freeman se mantiene como un pilar de la animación web porque representa el momento en que un dibujo animado dejó de ser entretenimiento para convertirse en un manifiesto oscuro que parecía observar al espectador tanto como el espectador lo observaba a él. Estamos en el nivel 5. Fotogramas subliminales en animes de culto. Durante la década de los 90, la animación japonesa atravesó una etapa de experimentación radical, lo que dio lugar a la leyenda de los fotogramas subliminales en series de culto. Este fenómeno se refiere a la inserción de imágenes que duran apenas un cuadro, aproximadamente 1/24 fracción de segundo, una velocidad que las hace imperceptibles para el ojo consciente pero que, según teorías de la época, el subconsciente es capaz de registrar. Si bien muchos de estos casos fueron simples bromas de los animadores o firmas ocultas, otros estuvieron vinculados a contextos mucho más oscuros y perturbadores que alimentaron el pánico moral en Japón y el resto del mundo. El caso más infame ocurrió con el anime revolucionario Gel Utena, donde se reportó la presencia de fotogramas que mostraban fotografías reales de crímenes o imágenes perturbadoras mezcladas con la animación surrealista de la serie. Sin embargo, el ejemplo que llevó a este mito a un nivel de realidad aterradora fue la relación entre ciertos estudios de animación y el culto Aum Shinrikyo, responsable del atentado con gas sarin en el metro de Tokio en 1995. Se descubrió que miembros del culto se infiltraron en la industria para introducir mensajes e imágenes del líder Shoko Asahara en los fotogramas de diversas producciones, intentando utilizar la técnica subliminal como una herramienta de lavado de cerebro masivo. En series como Neon Genesis Evangelion, el uso de fotogramas rápidos con texto y rostros distorsionados no buscaba el control mental, sino generar una respuesta psicológica de ansiedad y desorientación en el espectador, emulando un colapso mental. Esta técnica, aunque artística, fue malinterpretada por el público de los 90, que aún estaba sensible ante los experimentos de psicología aplicada en medios de comunicación. La mezcla entre el arte de vanguardia y la infiltración real de sectas peligrosas creó un estigma sobre los animes de esa década, sugiriendo que las imágenes que veíamos en pantalla tenían el poder de alterar nuestra percepción de la realidad sin que nos diéramos cuenta. Escenas eliminadas en The Brave Little Toaster. Aunque The Brave Little Toaster, El tostador valiente, de 1987, ya es conocida por ser una de las películas infantiles más traumáticas de su generación, las leyendas sobre su producción sugieren que el metraje original contenía una carga de violencia mecánica mucho más cruda. La película utiliza a los objetos inanimados como metáforas de la obsolescencia y el abandono humano, pero en las versiones preliminares y los guiones originales, la representación de la muerte de estas máquinas era tratada con una fidelidad gráfica que rozaba el horror corporal. Se sabe de la existencia de bocetos y secuencias descartadas en la famosa escena del taller de reparaciones, donde los objetos son descuartizados mientras cantan sobre su inutilidad, que mostraban de forma mucho más detallada el sufrimiento y el pánico de las máquinas al ser desmanteladas pieza por pieza. El punto de mayor controversia se centra en la secuencia de la pesadilla del tostador y la escena de la compactadora de basura.
En los borradores originales, la figura del bombero payaso que aparece en el sueño tenía una presencia mucho más prolongada y aterradora, con un diseño que acentuaba rasgos amenazantes que fueron suavizados en la edición final. Asimismo, la secuencia final en el vertedero de autos originalmente planeaba mostrar la destrucción de los vehículos con un mayor énfasis en sus rostros y expresiones de agonía antes de ser aplastados. Estas decisiones de recorte no fueron solo por tiempo, sino por una intervención directa para evitar que la película recibiera una clasificación de edad más restrictiva, ya que el tono cínico y oscuro que el director Harry Rees imprimió en la obra estaba empujando los límites de lo que los padres de los años 80 estaban dispuestos a tolerar. La mística de estas escenas eliminadas reside en que muchos de los animadores que trabajaron en el proyecto, quienes más tarde fundarían o se unirían a estudios como Pixar, traían una mentalidad de libertad creativa que no encajaba con los estándares convencionales. El hecho de que la película trate a los electrodomésticos como seres con sistema nervioso hizo que cualquier escena de reparación o destrucción se sintiera como una ejecución. El material que fue descartado o suavizado permanece como uno de los secretos mejor guardados de la producción, dejando en la memoria de quienes vieron la versión final la duda de qué tan perturbadora podría haber sido la visión original de un mundo donde los objetos que usamos a diario tienen plena conciencia de su inminente destrucción. Laughing Circle Bob Esponja. El mito del Laughing Circle Círculo de Risas, de Bob Esponja se originó en foros de entusiastas del audio y minería de datos que exploraban los archivos de sonido de los videojuegos y episodios de las primeras 3 temporadas. Según la leyenda, existe un archivo de audio oculto que consiste en un bucle infinito de risas de varios personajes de la serie, pero con una distorsión que aumenta gradualmente hasta volverse irreconocible. Lo inquietante de este supuesto archivo no es solo la risa de Bob Esponja, sino que se perciben sonidos de fondo que parecen grabaciones de ambiente de una oficina vacía o susurros que no tienen relación con el show. El origen técnico de este rumor sugiere que, durante la producción de los primeros episodios, el equipo de sonido de Nickelodeon utilizaba círculos de risas pregrabadas para rellenar escenas de fondo en el crustáceo cascarudo o en fiestas en fondo de bikini. El misterio creció cuando algunos usuarios afirmaron haber encontrado una pista de audio titulada de forma críptica en los servidores de la producción, la cual, al ser reproducida a una velocidad menor, revelaba lo que parecían ser conversaciones tensas entre los técnicos de grabación. Se dice que este audio fue un error de exportación donde se dejó un micrófono abierto en la sala de edición mientras se procesaban las risas icónicas del personaje. Aunque muchos lo consideran un simple creepypasta de internet, el Laughing Circle ha ganado relevancia en el iceberg de la serie porque encaja con la estética surrealista y a veces perturbadora de las primeras temporadas dirigida por Stephen Hillenburg. Los defensores de este misterio señalan que en episodios como Graveyard Shift o SB-129, el uso del sonido ambiental es tan experimental que no sería extraño que archivos de prueba con atmósferas pesadas hubieran quedado enterrados en el código de los juegos de PC o en los masters originales de televisión. Animaciones anónimas en servidores antiguos. Con la expansión de Internet a finales de los años 90 y principios de los 2000, los servidores de almacenamiento masivo y los antiguos directorios FTP se convirtieron en el refugio de una gran cantidad de contenido que hoy consideramos huérfano. Entre estos archivos, los investigadores de la red han reportado el hallazgo de animaciones cortas, muchas veces en formatos obsoletos como .flv o .swf, que carecen por completo de créditos, metadatos o rastro de su origen. Estos vídeos suelen presentar escenas abstractas, bucles de movimientos repetitivos o situaciones de una angustia visual inexplicable que no parecen tener un propósito comercial ni artístico claro, lo que genera la sensación de que fueron creados como experimentos privados o manifestaciones de estados mentales alterados que terminaron en la red por accidente. Lo que vuelve este caso un punto denso es la atmósfera de metraje encontrado que rodea a estos archivos. Muchas de estas animaciones utilizan técnicas rudimentarias, como el dibujo digital tosco o el uso de sprites distorsionados, acompañados de ruidos blancos o audios capturados de transmisiones de radio de onda corta. Al no tener un autor que reclame la obra, la comunidad suele llenar ese vacío con teorías inquietantes. Desde que se trata de mensajes cifrados de grupos extremistas, hasta que son el resultado de los primeros intentos de redes neuronales primitivas por replicar el miedo humano.
La falta de contexto transforma un video de apenas 10 segundos en una pieza de horror existencial, ya que el espectador no sabe si está viendo una broma pesada, un ejercicio estudiantil olvidado o algo mucho más oscuro. Estos archivos suelen habitar en las profundidades de sitios como la Wayback Machine o en foros de arqueología digital donde los usuarios intentan rastrear la dirección IP original del servidor donde fueron alojados. A menudo, cuando se intenta profundizar en la fuente, se descubre que los sitios web originales desaparecieron hace décadas, dejando a la animación como el único rastro de una presencia digital que ya no existe. Esta naturaleza anónima y la estética de baja resolución contribuyen a un sentimiento de liminalidad, donde el espectador siente que ha accedido a un rincón de la red que no estaba destinado a ser visto por nadie más que por su creador. Comerciales de cereales prohibidos. Durante la década de los 60, la publicidad televisiva era un terreno fértil para la experimentación visual, lo que dio lugar a una serie de comerciales de cereales que hoy parecen sacados de una película de horror experimental. En aquel entonces, los estudios de animación buscaban captar la atención de los niños mediante técnicas de stop motion crudas, diseños de personajes con rasgos exagerados y una iluminación que a menudo creaba sombras profundas e inquietantes. Personajes como el payaso de Sugar Rice Crinkles o las primeras versiones de las mascotas de cereales de General Mills presentaban expresiones faciales rígidas y voces distorsionadas que, lejos de invitar al desayuno, generaban una sensación de incomodidad y desconfianza en la audiencia. El caso más perturbador y que fue retirado de las pantallas rápidamente involucró a una serie de anuncios donde los personajes interactuaban con los niños de una manera que hoy se consideraría invasiva o agresiva. Estos comerciales utilizaban una animación de movimientos espasmódicos y ojos que parecían carecer de pupilas, lo que activaba el fenómeno del valle inquietante en los espectadores. La censura de la época no solo respondió a las quejas de padres que reportaban pesadillas en sus hijos, sino también a la preocupación de que estas técnicas visuales fueran demasiado estimulantes o psicológicamente agresivas para el desarrollo infantil. Con el tiempo, estas cintas fueron archivadas y muchas se perdieron, sobreviviendo solo en copias de baja calidad que acentúan su estética macabra. Lo que hace que este puesto sea tan relevante es la desconexión total entre el producto, un cereal azucarado para niños, y la atmósfera de sus anuncios, que se sentía más cercana al surrealismo oscuro que al marketing familiar. Algunos historiadores de los medios sugieren que estos comerciales fueron el resultado de animadores que venían de la escuela del expresionismo y que intentaron aplicar esas técnicas en la publicidad comercial sin medir el impacto psicológico en los menores. Hoy en día, ver estas piezas de animación antigua produce una nostalgia distorsionada, donde el espectador siente que está viendo una transmisión de una realidad paralela donde el miedo era la principal herramienta de venta. Uso de metraje real en Watership Down. La película Watership Down, 1978, es célebre por ser una de las animaciones más crudas y realistas de la historia, alejándose por completo de la estética infantil para mostrar la brutalidad de la supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, detrás de su atmósfera opresiva existe una controversia que ha perdurado por décadas entre los entusiastas de la animación. La sospecha de que el equipo de producción utilizó metraje real de conejos en situaciones de estrés o sufrimiento para lograr la autenticidad en los sonidos y la fluidez de los movimientos. El rumor sugiere que los animadores y técnicos de sonido estudiaron grabaciones de laboratorio o de caza para replicar con exactitud los espasmos musculares y los gritos de agonía de los animales durante las escenas de asfixia o combate. Esta leyenda urbana se alimenta de la asombrosa fidelidad con la que se representan los ruidos de los conejos en la película, los cuales no suenan como efectos de sonido caricaturescos, sino como grabaciones orgánicas de pánico animal. Durante años, se ha especulado que, para la famosa secuencia de la destrucción de la madriguera, donde los personajes mueren bajo la tierra, se utilizaron audios de referencia obtenidos en condiciones reales que resultaban éticamente cuestionables para la época. La dirección de Martin Rosen buscaba un naturalismo tan extremo que los animadores tuvieron que observar cadáveres de animales y grabaciones de comportamiento biológico para entender cómo se tensa el cuerpo de un conejo ante el rigor mortis, lo que borró la línea entre la observación científica y la crueldad para el público que investigó el trasfondo de la obra.
Aunque los productores siempre han defendido que el realismo fue producto del talento artístico y de una observación ética de la naturaleza, la mística de cine snuff animado que rodea a Watership Down persiste en los niveles más profundos del internet. La idea de que una película de clasificación familiar pudiera ocultar en su mezcla de audio o en su referencia visual el sufrimiento real de seres vivos, es lo que le otorga su lugar en el iceberg. Para muchos, la película no solo es aterradora por lo que muestra, sino por la sospecha de que la realidad detrás de las cámaras fue igual de fría y despiadada que el mundo que se plasmó en la pantalla. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Gracias por estar presentes y seguir dándome su apoyo, estoy muy agradecido con todos ustedes. Si este video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta qué caso fue el que te interesó o impactó más, compártelo con amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.